me encontré que por un lado vivía esa plenitud, esa felicidad, con estados de conciencia pues maravillosos, pero al mismo tiempo en mi mundo concreto yo persistía con todos mis problemas. O sea, en el fondo yo podía aislarme de todo y entonces vivo una paz, un bienestar, etcétera, muy grandes, pero exteriormente, entonces a la que yo empezaba a actuar, a hablar con la gente, a hacer las cosas, entonces todo yo funcionaba con los problemas de siempre. Mis problemas eran esencialmente un gran miedo y un tremendo sentimiento de inferioridad. El resultado de esto es que yo procuraba pues hacer lo menos posible. Procuraba vivir refugiado en esta zona de bienestar. Pero, por otro lado, la vida tenía sus exigencias, yo tenía que actuar. Y actuaba pues todo lo mal que podía, que sabía. Claro, ante este problema del miedo, del malestar, de la angustia interior permanente y de un sentimiento de inferioridad en relación pues con todos, no había ningún dato específico, concreto. Es algo que ya llevaba toda mi vida. Por un lado, mi propio físico, que no es ninguna maravilla, y que ya en la escuela era objeto pues de burlas constantes y de motes, etcétera, etcétera. Y otros factores, que algunos de ellos diré luego. Entonces, ¿yo qué hice para tratar de solucionar el miedo? Pues se me ocurrió, no sé cómo, pues hacer gimnasia. Parece que no tiene nada que ver la gimnasia con la magnesia, pero en este caso, pues se me ocurrió eso. No recuerdo si por inspiración de algún libro, de algún amigo, no sé. Entonces empecé a hacer gimnasia y también a hacer lucha. Lucha grecorromana primero y luego lucha libre. En plan de gimnasio, no en plan de espectáculo. Bueno, el hecho es que, como ya decía, físicamente no soy un Tarzán por ahora, el hecho es que de cada sesión de lucha salía molido. Pero en cambio, curiosamente, salía a la vez eufórico. O sea que esto que yo busqué, no sé cómo, me estaba dando una lección. Me parecía que si yo me sentía más fuerte, pues que mis miedos se disiparían. Supongo que es por eso también que tienen tanto éxito karate y similares hoy día. En aquella fecha no había karate ni siquiera judo, apenas en España. Estoy hablando de 25 años atrás o 30. El hecho es que la gimnasia y sobre todo la lucha, a pesar de que yo no ganara ni una, me producía un estado de salir como desafiando al mundo. Molido, pero valiente. Claro, esto luego, interiormente, me ha dado mucho que reflexionar, esto y otras cosas. Y para mí ha sido una de las bases de ver la diferencia que hay entre funcionar dentro del esquema mental del yo-idea o el aprender a funcionar dentro de lo que es la experiencia real viviente de uno mismo. En la medida que uno funciona metido dentro del cuerpo vivo, uno puede hacerlo mejor o peor, pero uno moviliza energías reales. Uno vive auténticamente algo muy concreto y real de sí mismo. Y aunque solo es algo, no todo, pero ese algo es en sí profundamente positivo y positivizante. Paralelamente, pues claro, empecé a buscar libros que trataran de cómo cambiarlo todo y cómo convertirse en un Superman. Y entonces los libros que había sobre esta materia, sobre todo, lo arreglaban todo con la voluntad. Querer es poder, con la voluntad se consigue todo, y yo me tragaba todos los libros que podía encontrar sobre esto. El problema es que luego, a la hora de aplicar todo aquello, no podía aplicar nada. Porque resulta que para hacer las cosas que se tenían que hacer para tener voluntad, pues ya se necesitaba mucha voluntad. Se tenía que hacer esfuerzos, vivir lo desagradable, en fin, ir aguantando cosas y más desagradables. Y yo en mi caso, pues, era tal mi estado de debilidad psicológica, pues que era incapaz de hacer nada desagradable por mi cuenta y riesgo. El resultado es que toda esa política de la voluntad para mí fue un completo fracaso. Lo digo porque sé que esto hoy día también les está pasando a muchas personas. Entonces descubrí también que había otro medio, la autosugestión. Y entonces empecé a utilizar la autosugestión tal como lo preconizaban algunos libros de divulgación de esos tan prácticos. Y entonces empecé a decir, yo soy muy fuerte, soy un tío imponente, etcétera, etcétera, toda la letanía de cosas vigorizantes que había, y nada, mientras practicaba eso era yo felicísimo, pero al que salía a la calle y tenía que enfrentarme con alguien, pues se venía todo abajo. Esto ahora, pues claro, da risa, a mí también, pero entonces no me daba ninguno.
O sea que me pasé durante un tiempo haciendo pruebas de cosas. Entonces descubrí una cosa, que es que en la medida en que yo aprendía a autoexpresarme, pues que eso me producía un efecto muy benéfico en mi capacidad de vida, en mi modo de funcionar. Autoexpresarme. O sea, descubrí que si yo era capaz de expresar lo que sentía, de expresar mis impulsos, de expresar mis ideas, claro, todo eso solo, porque en la vida corriente ni hablar, pues que esto era como una especie de gimnasia especial, que claro, ya venía ayudado por la experiencia de la lucha, y que realmente esto me producía un estado pues de más fuerza interior, de más optimismo. Yo hacía ejercicio solo y realmente descubrí que esto era efectivo. Un factor importantísimo en mi vida fue el que por aquel entonces yo ya estaba casado y empezaba a tener hijos, empezaba y acabé pronto porque solo tuve 2. Pero con el casarme con la familia, claro, empezaron a crecer las exigencias económicas, la necesidad de ganar dinero, y no había de qué. Y esto pues me estuvo poniendo constantemente en situaciones realmente muy difíciles. En esas situaciones muy difíciles me pasé pues unos 10 años, viviendo lo más frecuente sin saber qué comer al día siguiente. Y luego pues con una falta de experiencia total sobre el manejo de las cosas, porque había vivido muy metido dentro de mí. El resultado es que me metí en muchos líos y tuve que afrontar situaciones realmente muy duras para mí, muy difíciles, que si hubiera sabido, no sé si me hubiera vuelto de donde venía, no sé de dónde. Pero allí estaba y no podía tirar atrás, y esta necesidad de afrontar situaciones para mí psicológicamente imposibles, inaceptables, aunque no me dio ninguna satisfacción, ningún placer, luego he descubierto la gran importancia que tuvo en mi trabajo, porque me obligó a sacar energía de donde yo creía que no había. Me obligó a sacar ánimo, a afrontar, a buscar soluciones, a vivir una afectividad, es decir, a movilizarme todo yo, mucho más allá de lo que yo hubiera sido capaz de arriesgarme por mi cuenta y riesgo individual. O sea que de un modo u otro aquí venía a complementarse lo que yo ya había descubierto, pero claro que lo había descubierto a mi medida de entonces, que era que si yo me expresaba más, pues que funcionaba mejor. Entonces, o sea, aunque todas esas cosas fueron produciendo sus efectos, yo todavía pues no estaba nada satisfecho de mí, tenía todavía mis problemas, mis miedos, y entonces fue cuando empecé quizá a interesarme por comprender lo que me pasaba. O sea, al principio yo me encontraba mal y lo que quería era buscar solución, eliminar el malestar. Por lo tanto, buscaba algo que me produjera una satisfacción, sentirme fuerte, actuar. Pero al ver que a pesar de eso pues no me funcionaba del todo, al final vino como una segunda etapa, y todo esto lo veo ahora, ¿verdad?, reflexionando retrospectivamente, en que empecé a interesarme por comprender qué es lo que pasaba. Y entonces me di cuenta que realmente todo lo que me pasaba, entonces quiero decir, a través de un periodo de años, me di cuenta que lo que me pasaba era exactamente algo inevitable. Porque yo estaba funcionando exactamente con un modelo de mí mismo en el que no podía pasar otra cosa que todo eso. O sea, empecé a descubrir ese famoso yo-idea del que hablábamos. Descubrí que toda mi vida yo había estado repitiendo unos mismos esquemas. Desde mi infancia yo tenía gran problema, pues de haber tenido una madre muy buena, etcétera, etcétera, pero muy exigente, muy autoritaria, con un amor dominante y posesivo. Era un padre que a mi vista de infancia aparecía como débil y como víctima también de esa personalidad arrolladora, avasallante de la madre. El resultado es que yo vivía con un miedo permanente dentro, por esa relación, diríamos, de miedo hacia la madre, miedo hacia sus broncas, hacia sus exigencias, etcétera, etcétera. Entonces, claro, había un amor, había un miedo, una ambivalencia, y me di cuenta que yo estaba funcionando con el esquema de que yo realmente no valía, porque eso es lo que mi madre me había estado diciendo. Eres un inútil, no sirves para nada, fíjate cómo me haces vivir, qué disgustos me das, etcétera. Y eso yo no me había dado cuenta, pero resulta que había quedado dentro. Entonces, dentro de mí estaba funcionando con ese esquema. Yo realmente no valgo. Y como no valgo, pues no merezco, no puedo, ni que los demás me acepten y me quieran, no puedo ser como los demás, ni desde luego puedo triunfar en nada. O sea que estaba funcionando inevitablemente con ese esquema.
ese esquema de mí, que a su vez tenía su correlativo con mi visión del mundo. Los demás son normales, los demás son fuertes, los demás son gente que vale, los demás sí pueden triunfar, sí merecen que se les quiera, yo no. Entonces, mientras yo estaba funcionando con ese esquema, pues toda mi vida no fue nada más que una repetición constante de este disco, sin darme yo la menor cuenta de ello. Esto es lo importante. Y por eso luego, en mi enseñanza, estoy recalcando tanto la importancia de descubrir el modelo con el que uno está funcionando sin darse cuenta. Porque se puede decir del yo idea lo que se solía decir del diablo, que la primera estrategia que hacía era hacer creer que no existía. Entonces podía actuar desde la ignorancia o la negación. Pues con el yo idea ocurre algo muy parecido. La primera estrategia suya es hacernos ver pues que no existe, o que si existe pues que no pasa nada. Y no, hasta que uno no tropieza realmente y creemos que somos nosotros quienes muy objetivamente, muy libremente, estamos viendo, juzgando, decidiendo. No. Son unos mecanismos que se formaron en nosotros en una época determinada y que ahora están desde la trastienda compulsándonos, obligándonos, a pesar nuestro, sin que nos demos muchas veces ni siquiera la menor cuenta de ello, a adoptar unas respuestas, unas reacciones, unas actitudes, una y otra vez como un disco que va dando vueltas sobre sí mismo. Esta frustración afectiva, la primera, la mental, nos conduce a la adopción de ese modelo que quedará luego toda la vida, en el nivel mental. Ahora, la reacción o respuesta ante esta angustia a nivel afectivo, esta soledad, ese abandono, produce entonces la necesidad en general de asegurarse como sea el afecto. Y de ahí viene la absoluta necesidad de tener amor, es decir, de tener personas que me quieran, que me acepten, que me valoren. Tener afecto, tener amigos, tener. De ahí viene la noción de tener. Porque al principio es tener afecto, pero luego ese tener se va generalizando y es tener todo aquello que me dé satisfacción. Tener prestigio para despertar admiración. Tener dinero para asegurarme unas comodidades, unos bienestares, unos placeres. Tener lo que sea. Cada cual adoptará unas cosas básicas. Pero la noción misma de tener, la absoluta importancia que luego para nosotros tiene el tener, viene de esa necesidad de estar recibiendo gratificación del exterior. ¿Por qué? Porque yo no vivo la plenitud natural inherente del fondo, que es el ser. En la medida que no vivo lo que soy, trato de llegar a esa plenitud en mi personalidad concreta a base de tener. Y repetir eso que tengo, o aumentar eso que tengo, o asegurar más y más eso que tengo. Tener más dinero, tener más prestigio, tener más amistades, tener más méritos, más virtudes, más perfección, más algo que de un modo u otro me haga sentir satisfecho, gratificado. Y en el nivel energético, esa angustia fundamental nos conduce a la compulsión a hacer. La angustia era de impotencia, porque yo no podía resolver el conseguir, el cambiar la situación y que me dieran afecto cuando estaba recibiendo rechazo. Ante esta angustia fundamental de impotencia ante la situación, entonces se forma en mí el propósito reactivo de hacer. Hacer para sentirme yo fuerte. Entonces, en la medida que yo hago, lo que sea, hago yo, este hacer me hace sentir fuerte. Puede ser gritar, puede ser pelearme, puede ser lo que sea. De un modo u otro es sentirme a mí mismo como fuerte. Es un modo de afirmarme, como energía. Ese hacer inicialmente suele ser en un plano muy físico. La necesidad de enfadarse, de pelearse para demostrarse a sí mismo que uno tiene fuerza y vale, por lo tanto que uno es. Pero luego se va trasladando a otros niveles. Y entonces es la necesidad compulsiva a juzgar. Cuando yo juzgo, ¿qué ocurre? Que a través de mi juicio, que es una acción mental, yo me estoy sintiendo fuerte, me estoy sintiendo superior al otro y aparte del otro. Cuando digo, este es que es un desgraciado. Con esa fórmula mental, cuando alguien me ha molestado, ¿qué pretendo? Pretendo minimizar al otro. Vean, es un desgraciado, es un imbécil. Entonces, en mi mente, simbólicamente, lo rechazo, lo minimizo, lo convierto en muy poca cosa. Y yo, en este juicio,
me afirmo a mí mismo en relación con él. Yo me siento más fuerte, más importante que él, no solamente por la idea contenida, sino por el acto mismo de juzgar. O sea que esta necesidad de juzgar es una compulsión necesaria para sentirme yo más fuerte yo. Y es una huida a la angustia de impotencia.